Lo de Chapu, ¿de dónde viene? Pues mi abuelo, Sí. que se llamaba Paco, Ujú. tenía cierto interés en bautizar a sus hijos con motes extraños. Entonces a mi padre le tocó Chapulín, pero mucho antes que el Chapulín Colorado. Claro, que eso te iba a decir que Chapulín es una cosa como mexicana, ¿no? Una Sí. cosa... Le puso Chapulín. Sin- Es grillo en mexicano Sí. y creo que en Costa Rica es tractor chiquitito. Ajá. Tractor, pero pequeño. Como Mi el Chapulín como el amarillo de sería, Aitor. si hicieran una canción en Costa Rica, Mi Chapulín Mi amarillo. Chapulín amarillo. Sí, qué bonito. Y entonces mi abuelo murió, a mi padre solo mantuvo el Chapulín de pequeñito, Sí. pero yo lo heredé. Y entonces Chapulín, Chapuli, Chapu, y ahí me quedé. ¿La costumbre de poner motes también la has heredado? No. ¿No pones motes a tus No, hijos? mis hijos no tienen motes. Bueno, muy pequeñitos, o sea, muy cariñosos, muy chiquititos. Ah. Y ya te quedaste con Chapu y ya Chapu para siempre. Ujú. Pero tu nombre real es... Francisco Fermín. O sea, Francisco Fermín. Sí. Es nombre como de telenovela. Eso. Sí, como Paco Fermín. Claro, Paco Fer. Sí. Francisco Fermín es porque yo nací el día 6 de julio, entonces mi padre, que estaba en San Fermín, Sí. pues vino a San Sebastián, que era donde yo nací, Ujú. y entonces iba con su amigo Álvaro Navarrete. Esta es una historia que contamos todos los 6 de julio, del día de mi cumpleaños, en casa de Álvaro Navarrete. Entonces, vinieron, me pusieron un pañuelo, venían, pues imagínate, en el 77, cómo vendrían, pues reptando. Ajá. Entonces se fueron al registro y entonces en la cola tuvieron un esto. Entonces, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Francisco, como mi padre. Francisco, mi abuelo, Sí. mi padre, yo y mi hijo. Ok. Y entonces, y Navarrete le dijo, no tendrás cojones de no ponerle Fermín. Y entonces dijo, bueno, pues Francisco Fermín, y así me lo quedé. ¿Te gusta lo de Francisco Fermín? Sí, pero no lo uso, pero está bien. No, pero siempre. Pero en clase no te llamaban Francisco Fermín. Nunca. Francisco Fermín. No. Venga, va a la pizarra, ¿no? Ya, directamente Chapu. Ya. Vale, o sea, Chapu. Me ahorraba. Si alguien me dice Francisco, pues no atiendo. Parece que estaba todo destinado a que te gustasen los Sanfermines. Sí. ¿Por qué te gustan los Sanfermines? Bueno, pues porque yo creo que me hacen ser quien soy, de alguna manera. Me gustan los Sanfermines porque es un hito en el año y me hace ser diferente a lo que yo creo que sería todos en nuestro ambiente, ¿no? Estamos marcados por las cosas que vivimos. Yo paso miedo 8 días al año y lo paso muy bien. Y vivo una fiesta. Y paso miedo 8 días al año y los 6 meses anteriores. ¿Cuándo fue la primera vez que corriste en un encierro de San Fermín? ¿Cuántos años tendrías? Pues yo cumplí 15 años la víspera, 6 de julio, Sí. y el 7 de julio, con 15 años y un día, me llevó mi padre a correr el encierro. Que ahora se lo hubiera quitado el gobierno, ¿no? Al hijo. Totalmente. ¿Y el miedo cómo es? ¿El miedo de un corredor de San Fermín? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo se mastica, o cómo se digiere, o cómo se...? Es un poco... O sea, el miedo es el mismo en todo, para todos, en todas las situaciones. Cada uno tenemos miedo a unas cosas y hay gente que tiene miedos muy, muy caprichosos, ¿no? Y entonces, pues, de pronto le cogen miedo a entrar en el metro, Sí. a estar en sitios con mucha gente, sitios abiertos, cerrados. El miedo siempre tiene su tareilla, ¿no? Sí, pero tú eliges ir a un sitio donde hay miedo. Claro. Ese es el ejercicio. A mí no me verás corriendo en un... Me tengo miedo, demonio, quiero morir. Bueno, pero o sea, el encierro tiene sentido porque tienes miedo. Totalmente, claro. Sí, el encierro está hecho de miedo. Sí. Si no tuvieras miedo, no tendría sentido. O sea, lo hacemos para pasar miedo. El ser humano de nuestra civilización construye un artefacto perfecto para representar la desgracia, la tragedia y lo oscuro, que es el toro. Y entonces lo pone en una calle, desde Creta Sí. hasta ahora. Y entonces vamos ahí a pasar miedo, vamos a recordarnos nosotros, en primera persona los corredores, toda una ciudad de una manera delgada, venimos a recordarnos que vivimos a
un palmo de la muerte, ¿no? ¿Cómo es un toro de cerca? Es muy grande. Sí. Es muy grande, es muy ancho. Ajá. Un toro puede tener 90 centímetros de pitón a pitón. Y eso es, pues una lavadora ancha, ¿no? Son muy grandes. Tienen... el miedo al toro es como todos los miedos, pero nosotros lo masticamos con una lección que a mí me dio mi padre el día que me llevó a correr el encierro por primera vez. Porque me lleva cuando tengo 15 años de un día porque él está enfermo y piensa que no le va a dar tiempo a llevarme. Sí. Y entonces me dice una cosa que es la clave del miedo. Me da un truco. Y es, el miedo se va. Entonces, la trampa del miedo es que te hace pensar que tú no vas a ser capaz de hacer la cosa a la que temes. La temes porque tú crees, tu parte miedosa, cree que no es bueno para ti. En realidad no es bueno ponerse delante de un toro, porque te puede matar. No. Entonces, pero de pronto al miedo se le va la olla a tu cerebro y tú piensas que te va a pasar algo saliendo a la calle o con una aguja. Sí. Que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, el miedo lo que hace es pensar que tú, o sea, te crea una sensación extraña y desagradable que hace que tú pienses que si en ese momento no puedes estar en pie a 10 minutos o 20 minutos del encierro porque estás a punto de vomitar o de caerte redondo... Pero esa es la sensación de verdad, de vomitar y de... Sí, yo vomito mucho antes del encierro, muchas veces. Sí, los días 7, que es el día que más miedo tienes, luego ya va bajando. Entonces, mi padre me dijo, el miedo se va. Cuando des el primer paso, el miedo se habrá ido. Y cuando le coges el tranquillo al miedo, en el encierro, le coges el tranquillo al miedo en muchas ocasiones, y hay muchas veces. ¿Y cómo se despide uno, por ejemplo, de la familia cuando va a correr? Entiendo que a lo mejor el primer día de los Sanfermines, que es el que más acojone genera, porque es como que llevas un año sin... Totalmente. Sin ponerte... Te ha cogido la medida, el miedo. Claro, sí. El miedo se te ha hecho grande otra vez. Se ha hecho grande otra vez, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a correr todos los días, ya va disminuyendo. Pero el primer día, ¿uno cómo se despide de la familia? ¿O no se despide especialmente? No, te despides. No piensas en nada. No, Ya, intentas no pensar en eso, ¿no? Sí que hay un momento que tú pasas, sobre todo cuando eres padre, pasas al lado de los niños que están acostados, ¿no? Sí. Y ese momento es difícil, claro, porque tú vas a algo en lo que... En realidad, el encierro solamente es la consciencia pretendida de nuestra vulnerabilidad. Pero el resto del año, o sea, el 365, pues todos los 350 y pico días que nos despertamos, también vamos a lo vulnerable. Y estamos a un centímetro de la tragedia, de cosas que no dependen de nosotros. Ahí me dice mucho la gente, es que no sabes lo que va a pasar, porque no depende solo de ti. Hay otra gente que se cruza, el toro puede adelantarse, o sea, pueden pasar muchas cosas. Sí, yo lo veo cuando veo. Yo no corro, pero sí lo veo, me detiene. Y digo, ay, es que hay gente que se te puede poner delante o se tropieza y te tropiezas tú con ella y... Pues es la vida. Sí. O sea, tú vas en la moto o vas en un coche por la M40 y hay un tío que cruza para salir y adiós. O sea, en realidad tú vives en las astas. El engaño que nos han hecho creer es pensar que no somos vulnerables, que somos invencibles. Esa es la mierda que nos venden y por la que yo creo que somos tan infelices, ¿no? Constantemente nos están diciendo en las redes, o sea, yo abro esto y enseguida me mandan mensajes en los que me van a decir vivirás siempre, lo importante no es la caída, lo importante es levantarse, todo va a ir bien. Nos hacen pensar que yo tengo 47 años, hacen pensar que yo con 70 voy a correr la media maratón en menos de 2 horas. Es mentira. Y yo pues, con 70 pues, probablemente me haya ido de este mundo. Entonces te restan, es la capacidad de saberte finito y vulnerable. El toro es el orgullo de ser mortales. Eso me lo dijo Limonov cuando estuvimos en las ventas. ¿Con qué edad se murió tu padre? Mi padre murió con 48 años. Estoy a punto de alcanzarle. ¿Y eso supone algo cuando uno alcanza y supera a su padre? Sí. ¿Qué supone? No sé, es un vértigo, ¿no?
O sea, porque tú hasta ahora, digamos que has vivido en su estela, ¿no? Sí, en su reflejo, pero va a haber un momento en el que ya no recuerdas a tu padre con más edad de la que tú has. Claro. Hay un momento que tu padre con 50 no tienes una imagen de ella porque no estaba vivo. Claro. Y tú esperamos que sí. Estés con 50 años y estés vivo. Sí. Ah, Entonces curioso. es como un vértigo, ¿no? Es como un salto al vacío. ¿Tú escribes para tu padre? Sí, siempre. Sí. Siempre. Yo todos los textos los escribo para mi padre. Eso ya me he dado cuenta, ¿no? El que nunca te leyó. Que nunca me leyó, efectivamente. Nunca leí una sola línea porque bueno, hice el cambio a periodismo por él morir. Porque él me dice la gente, oye, Chapo, mándanos algo y tal. Y iba para farmacéutico. Y sigo escribiendo para él, sí. Yo muchas veces no me doy cuenta, ¿no? Pero hay un diálogo. A veces sí que caigo en la cuenta, si tú ves sus textos y los míos, hay un diálogo mío llamándole, ¿no? Y bueno, sigo haciendo muchas cosas. Sigo bajando a la Cuesta de Santo Domingo a correr el encierro a buscarlo, de alguna manera. O sea, yo reniego de toda la basura esta de matar al padre. O sea, me parece un signo de soberbia absoluto de nuestros tiempos, ¿no? Pensar que nosotros somos más que los que nos han precedido. También cuando dice la gente lo de matar al padre, es que mi padre, digo yo, tiene un poco de humildad generacional, ¿no? Yo ojalá estuviera vivo el mío. Esto aún es prólogo, aunque no se lo crea la gente, esto es prólogo, todavía no te he saludado oficialmente. Y siempre antes de empezar la entrevista en sí, antes de eliminar este prefacio, muy interesante hoy, iba a decir. Ahora hablaremos más de toros y de Urtasun y de política y de Pedro Sánchez. Aguanten, señores, señoras y señoras, aguanten, que todavía hay tiempo. Siempre preguntamos por la relación con Dios. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Mucho? Sí, soy profundamente creyente. Ajá. ¿De los de misa todos los domingos? O? Sí, intento ir. Ajá. Me gustaría ir más. La iglesia es mi casa, Sí. es mi hogar y sí, soy creyente, profundamente creyente, convencido en mi fe, no en nada más, ¿no? O sea, creer es creer en algo que no está ahí, ¿no? Ahora, o sea, ahorro a la gente que me diga... Sí. Ahora hemos una parte de la sociedad ha querido matar a Dios, pero el ser humano, como es un ser que necesita creer, pues cree en el equipo de fútbol, o cree en la ejecutiva del partido, o cree en Pedro Sánchez, ¿no? Esto creo lo dijiste tú una vez, ¿no? No creen en Dios, creen en Pedro Sánchez. Bueno, claro, pero... O no creen en la Iglesia Católica, creen en el PSOE, en el PP, o en Vox, o en no sé qué, o en Podemos. Es decir, que tienen un punto, la política parece que tiene un punto ahora de divino. Sí, bueno, mesiánico, Sí, ¿no? mesiánico. Los líderes son muy mesiánicos, entonces vienen a salvarte. Todos los líderes últimamente vienen a salvarte. A mí lo desprecio profundamente. O sea, yo prefería cuando solo me robaban. Era mucho más cómodo, ¿no? Porque veías, solo tenías que estar pendiente de que no te echaran mano a la cartera. Sí. Pero ahora es que intentan salvarte y ahí es desasosegante. Déjeme en paz, ¿no? Si yo estoy condenado o no, eso es una cuestión privada mía. Pero no me intenten salvar. Hay muchos líderes que tienen esta cosa cristoide, porque en realidad se toman por profetas, por mesías, de ahí una verdad revelada en ellos, ¿no? Son gente que vive en los evangelios que escribirán sobre ellos, ¿no? Tienen sus discípulos. Mandan epístolas. Bueno, claro, por favor. O sea, la carta de Pedro Sánchez a los tuiteros, ¿no? Sí. Eso fue así. Una epístola, esto es una epístola. Vemos ahí imágenes de la gente con palmas de olivo. Bueno, claro, o sea, llamando a su regreso. Sí, es verdad. Iban con las palmas, sí, alfombrando el suelo con palmas, ¿no? Como decían. Sí, la gente que vive en la posteridad, en su posteridad. Y eso es muy peligroso y los convierte en perfectos lunáticos, peligrosos. Chapo Apaolaza, bienvenido. Bien hallado. Bienvenido, señor Apaolaza. ¿Apaolaza qué más? Señor Chapo. ¿Cómo? Señor Chapo. Señor Chapo Apaolaza. ¿Y de segundo apellido igual? Fernández. Apaolaza Fernández. Sí.
Hay que decirlo, 2 apellidos siempre, es importante. de mi madre. Bueno, es muchas cosas, es padre, entre otras cosas. De, ¿3 hijos? 3 hijos. 3 hijos, o 3 niños. No. Ah. 2 mujeres y un hombre. Vale. También es marido. Trabajas en cosas de consultoría y este tipo de... Sí, colaboro con algunas cosas. Yo con esas cosas me pierdo. Sí. Pues soy muy atento para esto. Después también es, iba a decir columnista, pero periodista en ABC, porque también, no solamente haces columnas, también vas a sitios y te metes entre la gente y preguntas y haces crónicas y reportajes y demás. Estás en ABC. Escribió en esta casa, en The Objective. Muy agradecido. ¿A gusto estuviste? Mucho. Gran sitio. Muy atacado. Sí, He de verdad. decir que Verdad. injustamente, signo de que molesta y de que hace periodismo. Y muy injustamente tratado. Me solidarizo mucho con este medio ante los ataques que recibe. Pues te lo agradecemos en nombre del periódico. Además está en Onda Cero, Sí. con Con Juan Ramiro, con estuviste Rafa con Latorre. Juanra y ahora con Rafa Latorre. Estaba hablando antes de Juanra. Sí. Y con Rafa Latorre en la Brújula. Y le ha cogido el gusto a la radio. Era un medio que tenías ahí que no habías probado tanto en tu vida. Sí. Tú estás en el periodismo para escribir, pero ahora escribes y también hablas. Sí. O escribes para hablarlo también, para locutarlo. Sí, lo escribo. Sí. Por las noches tengo esa historia. Todas las noches, a las 11:30 de la noche, tengo que salir ahí para cerrar la Brújula de Rafa. Sí. Y es un momento pues, muy curioso para mí. ¿Qué es para ti la máquina del fango? ¿Hay una máquina del fango en España? Sí, la máquina del fango es el que denuncia la máquina del fango. Eso es como los pedos, que los tiene el que lo lleva debajo, ¿no? Lo huele el primero. Sí, hay una máquina del fango. Yo creo que no hay ninguna corriente política que sea ejemplar en este país, pero la máquina del fango tiene un nombre, que se llama Pedro Sánchez. O sea, la mayor máquina de bulos que existe en este país es el Palacio de la Moncloa. Y a partir de ahí, pues convierte en fango todo, ¿no? Es el populismo no es que ponga mentira. El populismo no pone mentira donde hay verdad y la sustituye, sino que lo que hace es hacer imposible la noción de verdad y de mentira. O sea, si no hay una verdad, porque no existe una verdad, nadie miente, porque no hay una mentira, ¿no? Sí, porque hay verdades relativas, ¿no? Puede ser verdad y puede ser que no y tal. Es como que Roma venció a Cartago, ahora en esta vida sería una cosa, opinable. Claro. Opinable. Bueno, es que tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, hay una emoción de algo. Entonces, pues esa es tu visión del mundo. Esto es agua. Bueno, depende, ¿no? Esta es tu visión del mundo. Ese es el populismo. Eso es lo que intentan. Hay que relativizar todo para extender su imperio de mentiras. En España y en todos los países donde actúa. ¿Te cansa escribir sobre Pedro Sánchez? No, me parece un personaje literario fantástico desde el punto de vista de la escritura. Ojalá no estuviera en el poder ahora mismo, ¿no? Porque tengo la peor de las opiniones sobre él como personaje político. Seguro que personalmente es una persona... Seguro como padre, por ejemplo. A veces me lo imagino de padre, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo te lo imaginas de padre? Pues a mí también me da por pensarlo, ¿eh? Sí. Pero de todos los políticos. Me imaginaba a Rajoy de padre y a Feijóo de... ¿Cómo serán como padres? Bueno, yo creo que serán unos padres excelentes. Pero poquito tiempo, porque no tiene mucho tiempo para los niños. No, pero bueno, yo creo que es un truco muy bueno y muy útil, que yo le digo a la gente por si a alguien le sirve, coger en tu cabeza a la persona que te saca de tus casillas, imaginarlo como padre, acostando a sus hijos por la noche. Entonces yo me imagino a Sánchez preocupado por sus hijas, es que afortunadamente se han mantenido en el anonimato, y no han tenido que sufrir lo que han sufrido hijos de otros presidentes, ¿no? O esperando a las 2 de la mañana a que vuelvan a casa, si es que salen por la noche, que no sé, ni importa, ¿no? Y entonces yo creo que será un buen padre. Todo el mundo tiende a ser un buen padre. Seguro que hay una parte de Sánchez en la que es un tipo excelente. Sí, lo que nos pasa en general con Pedro Sánchez
Es que sigue estando la imagen para la mayoría de la gente, entiendo yo que para la mayoría, de que es muy frío y de que no tiene... No digo que no tenga sentimientos, ni mucho menos voy a decir lo que dice contra mucha gente. Es un psicópata, porque me parece un insulto que yo no utilizaría contra ningún político, porque me parece banalizar una enfermedad mental. Pero que es verdad que se muestra frío y que no vemos esa faceta más humana, más cercana, es demasiado hierático. Y seguro que después pues, tiene esa faceta humana de estar preocupado por sus hijas. Sí, o claro. pero incluso en esta preocupación que tuvo ahora con su mujer y con esta carta, lo que deja ver para muchos es un cálculo político. Claro, ese es el problema. Entonces, claro, te cuesta decir, ¿lo siente de verdad o lo ha utilizado a su mujer para hacer un juego de me voy pero no me voy? Mira, yo hace tiempo como periodista o como opinador o como alguien que está en los medios, que recibí, o tuve al menos esa sensación, igual me la imaginé, pero recibí el mensaje velado de que a Pedro Sánchez, bien al principio de su mandato, no le gustaba que hablaran de su mujer. Y yo se lo concedí. Yo y mucha otra gente, ¿no? Y no hablaba de su mujer, pudiendo hablar sin ninguna intención de hablar sobre sus contratos o sobre su quehacer profesional, ¿no? Sencillamente en una crónica en la que aparece un presidente y aparece la mujer del presidente. Entonces yo sabía que le molestaba. Y yo se lo concedí con cierto gusto, ¿eh? Porque me parecía una línea roja honorable. O sea, a mí me pareció bien que Will Smith le pegara el bofetón a aquel tío, ¿no? Cuando se rió de su mujer. O sea, bueno, no soy partidario de dar dando bofetones, sí, pero bueno. Pero hay una una cosa de pronto, sí, ¿sabes? El instinto humano. Es el instinto, y si tú tienes el instinto de defender a tu pareja, seas hombre o mujer, que no vengo aquí de... Sí, de insultar a mi madre y te pego un bofetón. Pues sí. Es que porque hay líneas rojas. Y ya está. Y está feo pegar un bofetón, está feo, pero Está coño, feo. también está feo insultar a una madre. Claro, no estoy haciendo aquí apología de la violencia, ¿no? Pero que está bien que tuviera una línea roja. Sí. Y luego con el tiempo siempre pensé en esa línea roja como, joder, al menos tienes esa línea roja. Al menos por ahí no vas a pasar. Y eso es lo que pensaba mucha gente, me voy a echar agua, que decía a lo mejor su línea roja es su mujer, Claro. pero lo que hemos visto es un cálculo político con su Claro. mujer. Entiendo yo. Bueno, es que al final, o sea, tú no haces el me voy a ir para no me voy a ir si es por tu mujer. Tú si por tu mujer te vas o te quedas, pero no montas el número. O sea, lo que no puedes es montar el número por tu mujer. Que yo entiendo que Begoña Gómez ha sufrido muchos bulos de verdad que en este caso no han molestado a Sánchez, o no han sido señal de alarma, o no las ha puesto en la esfera pública. Es decir, de Begoña Sánchez se han dicho cosas horribles. Se le han atribuido, bueno, secretos de su género, cosas vomitivas, Sí. ¿no? O sea, yo creo que nadie puede estar de acuerdo con esa persecución conspiranoica que ha sufrido, ¿no? Pero la cuestión estaba en otro tema, o sea, en el tema de los contratos y el tema de las reuniones y el tema de esto, que si no tiene nada que ocultar, pues que no tendrá nada que ocultar. Y si hay algo que hay que rectificar, como ha rectificado, pues porque pues ha rectificado y ya está, ¿no? Pero hay un cálculo ahí. Luego, en el momento en el que dice, y yo hablo de su relación con su mujer, porque él lo ha puesto encima de la mesa, que yo nunca hubiera hablado de este tema. Cuando él dice, volví, una vez que publiqué la carta, o sea, publiqué la carta sin el consentimiento o sea, sin hablarlo con su mujer. Si la puso en el centro del debate. ¿De verdad un hombre toma esa decisión? O sea, ¿alguien toma esa decisión sin tener en cuenta a su pareja? Y luego hace todo un argumento alrededor de su mujer en una especie de lo que se le llama el psicodrama, yo creo que de manera bastante acertada, en el que toma rehenes, ¿no? Y entonces le da efectivamente, como dijo Bloomberg, le da 5 días a España para imaginarse la vida sin él. O sea, a mí me parece que seguro que Pedro Sánchez tiene una salud mental excelente, pero a mí me parece un gesto de pirao. O sea, de esa gente que vive como imaginándose su posteridad, su entierro desde arriba, ¿no? ¿Quién va a estar en mi entierro? ¿Cómo? A ver qué hace la gente en el duelo de mí, ¿no? Joder, yo de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Y te digo que me parecía bien esa línea roja con la mujer. Me parecía honorable. ¿Tiene líneas rojas, Sánchez, o crees que no tiene ninguna?
No, yo pensaba que tenía esa, pero en realidad ha puesto a todo el mundo a hablar de su mujer. Encima, provocando una situación que lo que estaba generando era una noción como de desequilibrio familiar o como que ella no podía más. No lo he entendido. Creo que no lo ha entendido nadie, ¿eh? Y también te parece interesante el concepto este de sanchismo. Esto es el sanchismo como género político, como materia política. Claro, es que Sánchez es un personaje. O sea, hay un Sánchez que será persona. Yo no le conozco. No le conozco y no puedo juzgar ni decir absolutamente nada de él. Pero hay un personaje y el personaje de Sánchez funciona dentro del universo del sanchismo, que a mí me parece profundamente dañino, porque es una acción política basada en la audacia, Sí. sobre el riesgo, es una política de cornisa, de asomarse al vacío, un gobierno y un presidente con lo que significa eso, estás asomando al vacío a todo el país, que es lo que ha sucedido ahora, y es una acción política que siempre gana haciendo cosas que nadie hubiera pensado que era capaz de hacer porque pensaba que tenía unos límites éticos de los que carece. Y a mí eso me parece mal. Y me parece muy... El sanchismo me parece dañino. ¿Por qué? Porque el siguiente que venga, que habrá un siguiente, Sí. no sé cuándo, el siguiente que venga, los suyos le pedirán que haga lo mismo. Y le pedirán que ponga su mano derecha de fiscal general del Estado. Entonces es muy difícil salirse de eso, porque el siguiente Sánchez va a tener que ser, el siguiente Sánchez le van a obligar o le van a empujar a ser Sánchez en sentido contrario. Porque hay una disolución de los valores. A mí los valores me preocupan, los valores, las virtudes, lo correcto. El debate de la política estaba en lo correcto, que es una cosa que en política se mueve mucho, pues es difícil hacer Claro, política. ¿a ti qué te interesa de la política? Digo, para ti, ¿qué sería la buena política? Mira, a mí me interesa, a mí me interesaría que la política volviera a lo virtuoso. O sea, porque es un ejercicio de virtud, de demostración o al menos ambición de virtud. No de me paso todo por el forro de mi cartera de ministro y hago lo que me da la gana. Pues porque carezco de límites de suelo y de todo. A mí eso me hace daño. Y creo que hace daño a la sociedad. Porque la sociedad lo imita. Bueno, hay una relación. La política imita a la sociedad, pero hay una rueda que sigue girando, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hablar... Sánchez elude lo que es bueno y lo que es malo. Y las cosas dejan de ser buenas o malas. Que es raro en política, porque lo bueno en la política al día siguiente era malo. O sea, ser político es muy raro porque es un chamán continuo en el que tiene que... no son 2 más 2, lo que es bueno en política y lo que no. Pero bueno, uno intentaba acercarse a lo bueno, ¿no? Ahora es lo legal. Sí. ¿Esto es legal? Sí. Pues ya está. Fin de la historia. Y si no es legal, va a venir un tipo del Constitucional y me lo va a validar. Oye, como esquema de... como patrón ético de manera de comportarse en el gobierno, en la vida y en un país entero y en una sociedad, oye, si alguien lo compra eso, pues bien, a mí me parece una desgracia. ¿Tienes amigos en la política? Intento no tenerlos. Pero los tienes. Bueno, tengo amigos íntimos, no tengo en la política. Intento siempre mantenerme un poco lejos. Pero eres de esos de que... Yo es que me sorprende, me fascina el fenómeno de quedar a comer con políticos. No, no suelo. ¿No sueles, No suelo. no eres de esos? No, tampoco les intereso mucho. ¿No? No. Es mejor que no comamos con... No. Pero porque les caes mal, ¿entiendes? No creo. Bueno, a ver, en esto siempre hay división de opiniones, ¿eh? A gente le caes muy bien y a otros, pues, se acuerdan de tu madre cada vez que te ven. ¿Cuál es el político que más alejado de ti ideológicamente pueda estar, pero te caiga bien y te interese? Que pueden ser dos cosas que no tienen por qué estar unidas, pero que te caiga bien y que a la vez te parezca un personaje de un cierto peso intelectual o literario que te dé para escribir. No lo sé, hay políticos alejados de mí de los que tengo una buena noción, o sea, que les estimo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo?
Alberto Garzón. Ajá. Alberto Garzón, siempre he tenido un trato y un cariño con él. No hemos sido amigos, para nada. Y siempre me ha tratado con mucho respeto y siempre nos hemos llevado bien. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, con Pablo Echenique siempre he tenido una buena relación. Es verdad que hace tiempo que no tengo relación y que la persona, o sea, el político que llegó, no lo reconozco mucho en el personaje en el que se convirtió, pero seguro que si hablo con él tengo una buena relación. Hablamos un momento sobre el tema de los toros, y además como vienes esta semana y está candente el asunto es, ya lo sabrán, Urtasun, el ministro de Cultura, la palabra es eliminar o suspender momentáneamente el Premio Nacional de Tauromaquia. Bueno, momentáneamente, lo suspende. No sé si lo suspende, a la espera de eliminarlo, vamos a decir. Sí. Que imagino que eliminarlo llevará un trámite legal de borrar el apartado del Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Quién fue el año pasado el Premio Nacional de Tauromaquia? No lo recuerdo. ¿Fue Rocarrey o fue el Juli? Creo que fue el Juli. Bueno, que la cosa está en que ha vuelto otra vez al debate. Igual estoy metiendo la pata. A lo mejor en Morante de la Puebla, no lo sé, que la gente lo busque. Lo buscamos. Venga, buscamos. Venga, buscamos, un momentillo, señoras y señores. Disculpen, ¿eh? Disculpen que he hecho yo una pregunta, no tenemos la información. Es mi culpa, ¿no? No, pero para eso está Internet. No el de la pregunta. Un momentito, ¿eh? Estoy buscando, ¿eh? En Wikipedia, que seguro que en Wikipedia. El año pasado fue el Juli. El Juli, eso. Bueno, he librado los muebles. Bien, si esto fuera pasapalabra, tendrías un rosquito más. Nunca iría ahí porque tengo una memoria horrible. O sea, yo alquilaba 2 veces la misma peli de vídeo en el videoclub. Pero, pues no tienes buena memoria. No. Muy mala memoria. Sí, por eso soy tan inculto. Pero te preocupa, en plan, te preocupa de cara a futuro. Pues sí, bueno, claro, debería preocupar a todo el mundo, porque esta gente que tiene buena memoria la pierde. Pero yo es que nunca la he tenido, entonces es algo que... Ah, ¿nunca? No, siempre he tenido muy mala Pero que eres despistado también. Sí, mucho. Joder, vale. No, decía lo del premio de Nacional de Tauromaquia, que el año pasado solo llevó el Juli, me he enterado, ¿no? El Juli, eso. El Juli, exactamente. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo voy a olvidarme de eso, vamos a hombre? olvidar el premio Nacional de Tauromaquia. No, entonces, trata vez en el debate el toreo. Sí. Los toros. Sí. Y la discusión de qué hacemos con los toros y que no se van a prohibir, entiendo yo, que no va por ahí el camino. No de momento, al menos. No de momento, porque no. Pero vamos, sí, hay una ambición de prohibirlo. Sí. ¿Te imaginas una España con los toros prohibidos? Sí, claro. Que lo ves factible. Lo veo factible, sí. Sí. Sí, lo veo factible. ¿Y cómo sería esa España? Pues una España terrible. Terrible. Primero porque habríamos normalizado el animalismo. Habríamos aceptado el animalismo como medida de las cosas, el animalismo como creencia que dice que la vida del hombre y del animal tienen el mismo valor, el antiespecismo, ¿no? Con lo cual es un mundo, una España en la que habríamos empezado ya o habríamos conseguido destruir la noción de ser humano y luego habríamos terminado, estaríamos en visos de terminar con la ingesta de carne. Estaríamos en ese camino. Sí. Se habría terminado el mundo rural, habríamos terminado con los ganaderos, los lecheros serían secuestradores de vacas, estaríamos en un mundo en el que cualquiera desde el poder se sentiría legitimado para prohibir las manifestaciones culturales que no le gustan. Uh-huh. Estaríamos en un mundo en el que todo tendría que pasar el filtro de gustarle a todo el mundo y no molestar a nadie. Bueno, estamos un poco en ese camino, ¿eh? Entonces, si triunfa ese camino, los toros serán el canario en la mina de ese mundo. Sí. Entonces, me imagino un país sin toros, claro. ¿Entiendes a los antitaurinos en algo? ¿O lo rechazas de plano a la gente que no...? No. No. Les entiendo en muchas cosas. Primero les entiendo en su sensibilidad. Sí. Entonces, su sensibilidad en la que imaginar... que estamos en que verse ante el hecho del sacrificio de un animal que ellos consideran injusto, pues les entiendo perfectamente. Luego les entiendo y les respeto en su creencia. Ellos creen en que el animal tiene el mismo derecho a la vida que el ser humano, vale lo mismo. También les entiendo en eso.
pero no es mi creencia. Lo que no pretendo lo que pido es que no me lo impongan. Y luego, ¿qué más les entiendo a los antitaurinos? Sobre todo les entiendo en eso, en su sensibilidad. Y les entiendo en que tienen derecho a vivir en una sociedad en la que no se les discrimine. Y vivir su creencia y su vida y su rollo en libertad, que a mí me parece una barbarie. Que a mí me resulta una barbarie, pero de eso de decir, como decía la presidenta del PACMA, sí, lo típico, ¿qué le das la medicación, a tu madre o a tu perro? O esa gente que anda teniendo discusiones en Twitter sobre si sacaría de un incendio a un desconocido o a su caniche. Bueno, tienen derecho a vivirlo. A mí me parece bárbaro. Mucho más bárbaro que sacrificar a un animal. Pero entiendo que no todo el mundo que esté, por ejemplo, en contra de los toros piensa que la vida del torero vale lo mismo que la del toro, pero no quieren, por ejemplo, que el toro sea lo que ellos consideran torturado en una plaza y aplaudido y tal y cual. Eso. Empezando por tortura, ya están humanizando al toro. Eso empezando por ahí. Pero luego asumen, o sea, claro, puedes estar en contra de los toros y a favor de comerte un filete si eres, y unas anchoas, si eres profundamente hipócrita. O sea, para de verdad defender la fiesta de los toros hay que asumir, defender la prohibición de la fiesta de los toros, hay que asumir dos principios. El primero es el siguiente, y es que no se pueden matar animales. Sí. Puesto que el sillón en el que se sienta mucha gente de pensar que el sufrimiento que se le genera al toro es innecesario, pero el sufrimiento que inflige él a los 700 millones de animales que se comen al año en España es válido, no tiene sentido. Porque la gente no come animales por ingerir la necesidad de ingerir proteínas animales. Eso los veganos lo han desterrado. Nosotros creemos que se pueden comer animales, si no pondríamos todo el esfuerzo de nuestra civilización en encontrar una solución al consumo de carne. Pero yo no veo a la gente llorando en las marisquerías, ¿eh? O sea, yo no veo a la peña ahí con los lagrimones y tal, sí, como en aquel episodio de Los Simpsons, sí, en que Homer se comía tenacitas. Sí. Yo no les veo llorar. Entonces, a ver, luego hay otra cosa que es el sufrimiento innecesario, es una cuestión muy rara. ¿Qué es el sufrimiento innecesario? Por ejemplo, una muerte de un buey genera, igual me equivoco, pero 400 kilos de carne, por ejemplo, 500 kilos de carne, muy grande, sí, ¿no? Sí. 500 kilos de carne, hola, un montón de filetes. Con eso se alimenta un montón de gente, un montón de raciones de carne. Matando un boquerón, hace falta matar 25.000 boquerones más para conseguir la misma esto de carne. 500 veces más si te comes un pollo que un buey. ¿Por qué esas muertes son necesarias o no? No, esas muertes están dentro de la gente, de que la gente come pollo porque está dentro de parte de su cultura. Ah, no, yo puedo decir que matan gratuitamente, que son unos torturadores porque generan sufrimiento innecesario, etc. Y la segunda, si quieres te la cuento también. Sí, por favor, por favor. La segunda es cultural. Es decir, una vez que aceptamos que matamos animales, sí. La segunda es, yo todavía no he ido al comportamiento del toro, a su naturaleza, a la visión. Matamos animales, sí, pero tú lo ves. Entonces ya el problema no es que mates al animal. El problema es que tú estás asistiendo a un espectáculo que otro considera bárbaro o te juzga por falta de empatía. Piensa que no tienes empatía al presenciar una corrida de toros que para él supondría algo terrible. Entonces nos olvidamos del plano animal y entramos en el plano cultural. Entonces es un mundo en el que nos están empezando a poner, y eso está sucediendo, medidores de empatía. ¿Cómo uno puede disfrutar con una película de terror? Yo siempre pongo el ejemplo de Silencio de los corderos. A mí Anthony Hopkins hay momentos de la peli que me parece un cachondo. Soy un monstruo, es decente, es indecente disfrutar con una película en la que alguien se come a otra persona. Pues no, es cultura. Y está al salvo de todos los censores que vienen a decir es que esto está bien o esto está mal. No, perdone, ¿usted lo consume o no? Bueno, pero es que tú lo matas de verdad, pero se pueden matar animales, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vale, entonces, bueno, es que tú haces un espectáculo de ello. En realidad nosotros no hacemos espectáculo de
de la sangre. Nosotros no vamos a ver sangre y muerte, porque si fuera así pondríamos gradas en los mataderos para ver los animales que se matan para que coma toda esa gente, y algunos de ellos diciéndonos que nosotros somos unos bárbaros, ¿no? Que los niños vayan a ver una corrida de toros y que esté gente muy en contra de eso, ¿eso también lo entiendes o...? Hay un desconocimiento ahí. Uh-huh. Hay gente que no quiere que los niños entren en las carnicerías tampoco, porque les parece terrible. Hay gente que pretende que los niños no vean a dos personas besarse en la calle. Ya no te digo si son del mismo sexo. Hay gente que pretende que los niños están... que se vuelven locos con las cosas, ¿no? Con los cómics, con el heavy, con los videojuegos, que la gente mataba porque lo veía en un videojuego. Eso está muy superado ya, hombre. Está muy superado. De todas maneras, al antitaurino, el niño no le importa nada. El antitaurino utiliza al niño para sus propias luchas y persecuciones. Porque a mi hijo, si te dijera la de banderillas que le han puesto a mis hijos, virtuales, ojalá torturaran a tus hijos delante de ti, ojalá les pusieran banderillas. O sea, los que dan lecciones de empatía en realidad están deseando que a mí me coja un toro y mis hijos se queden huérfanos. O sea, a los niños les da absolutamente igual. Pero cada uno puede educar a sus hijos como buenamente quiera. Yo creo, y yo no voy a decir a la gente, a mí me dice la gente, yo los toros les llevo, no, tío, eso es tu mundo, yo ahí no te puedo decir nada. Yo llevo a mis hijos a los toros. Y a mí me parece una educación. Una educación es acercarse a la realidad del mundo, ¿no? A mí mi hija me vino un día y me dijo, se dio la vuelta y me dijo, me miró muy fijamente, era muy niña, y me dijo, papá, el toro te mata para siempre. Y a mí me pareció un acercamiento bastante efectivo a la noción de lo definitivo. Claro, si tú quieres vivir en un mundo en el que tú le dices que el abuelito se ha dormido, tu hijo, pues ok, o sea, es tu hijo. Y yo no te puedo decir nada, no puedo, ni siquiera voy a evitar algo que... una declaración en la que alguien se pueda sentir ridiculizado. ¿Confundimos cultura con entretenimiento? Sí, bueno, hay muchas definiciones de cultura, ¿no? O sea, está la producción artística y luego está la definición de cultura que es más amplia, que es las costumbres, tradiciones y creencias por las cuales se manifiesta la esencia o la identidad de un pueblo, ¿no? Y es así. Y tiene sus límites, ¿eh? Porque a mí me nombran mucho los gladiadores y las ablaciones, ¿no? Y sí, los gladiadores también eran una tradición. Tengo un armario en mi casa, ¿sabes? Solamente dedicado a los gladiadores. Sí. O sea, los tengo llenos de gladiadores. Entonces, hay que ser serios. Y hay una declaración de la UNESCO en París 2003 y 2005, creo. François Zumbiel, el antropólogo, las conoce muy bien, porque estaba allí. Y dicen que hay que defender las culturas minoritarias y que es la obligación de los políticos siempre que respeten la línea de los derechos humanos. Los toros no son humanos. En el momento en el que sean, el que mate un toro será un asesino y el que le ponga un puyazo será un torturador, pero de momento no lo son. Con Chapo a Paolaza, de Chapulín, que viene. De Chapulín. Chapulín. Antes de que hubiese un Chapulín mexicano. Sí, sí. El Chapulín mexicano, que era personaje de una serie o de una... Una serie. Es que tú eres muy joven. Claro, yo me suena Chapulín, pero no sé de qué serie era Chapulín. Era de El Chapulín Colorado. Ah, ¿y esa serie de qué iba? Pues era una serie de un superhéroe, Sí. así un poco trucho, que... Como un Super López. Sí, A la mexicana. era un superhéroe castizo mexicano, Sí. muy curioso, ¿sí? Y entonces, pues siempre era un superhéroe, pero muy con sus limitaciones, muy tiernas. Es así lo creo recordar. La verdad es que hace tiempo que no... Igual debería revisitarlo. Bueno, habla de política. Me han chispoteado, decía algo así. ¿Sí? Bueno, que la gente busque bueno, después buscaré yo lo de Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Que habla de política Chapo a Paolaza y que escribe sobre ella. Le interesa. Me interesa.
no se cansa de escribir sobre política, cosa que es meritoria. Pues si no me pegaba un tiro. Pero yo a veces leo cosas y digo, qué hartura, ¿no? Otra vez escribir sobre Pedro Sánchez. Prefiero escribir sobre otra cosa, ¿no? ¿No te pasa a ti otra vez Pedro Sánchez? Sí, hemos dedicado mucha energía. No digo Pedro Sánchez, lo digo Rajoy, yo digo tal, pero como Sí. Sánchez es un personaje tan interesante y tan, como la palabra es audaz, Claro. y tan que no sabes por dónde va a venir, es mucho más fascinante escribir, pero aún así ya hay un momento de decir, nunca, Sí. nunca dices antes del folio, aunque sea digital, dices, ay, otra vez. Es que a mí me gustaba la España en la que la gente decía, ¿quién va a votar usted, señora? Y te decían, al del bigote, porque ni siquiera sabían quién era. O sea, un país que estaba gobernado por tipos más o menos grises, ¿no? Sí. Que no esperabas mucho de ellos, que eran de natural vago Sí. y que no escribías de ellos porque eran absolutamente grises. Nadie escribía de ellos. Y entonces es el gobernante en el que yo creo. O sea, el tipo que... ¿Cómo nos equivocamos? Porque yo entonces pensaba, joder, es que esta gente no hace nada, ¿no? Yo prefería al que no hace nada. O sea, un tonto motivado es muy peligroso. No estoy llamando tonto, no estoy pensando en nadie en concreto. Pero ojalá la gente llegara a un tío y dijera, es que volviera a decir lo que decían entonces, es que esto es difícil, esto es complicado gestionar un país, entonces, ¿sabes? Y no tomara muchas decisiones. Si la política fuera la correcta, la ideal, la seria, tal y cual, tú no escribirías sobre política. Claro, no, estaría escribiendo sobre los enamorados, sobre qué ha salido del cartel de San Fermín, Sí. sobre todas estas cosas. Hay una gente, la prueba es que hay un montón de gente escribiendo de todas las cosas que no son lo que está pasando. Entonces tienen que irse muy lejos para buscar cuestiones que merezcan su interés periodístico y así no hablar de lo que tienen delante, ¿no? Era un poco como lo que pasó en la campaña de las vascas, que de pronto la gente hizo una... O sea, obvio el tema de ETA. El tema de ETA no existía. Sí. Y entonces a los intereses de todos los demás se simuló, yo creo, unos intereses de la población y le llamaron Osakidecha, ¿no? El Servicio Vasco de Salud. Entonces le llamaron Osakidecha. Entonces la gente, no, es que estamos preocupados por Osakidecha. No, tú no estás preocupado por Osakidecha. Tú estás obviando el hecho de que va a ganar, hay muchas probabilidades de que gane, el partido del movimiento político al que le humea la pistola. Entonces, el hecho de escribir de Helsinki constantemente, Sí. y de esa sección de internacional, hay muy buenos periodistas de internacional y no me estoy refiriendo a eso, ¿eh? Estoy refiriendo a ese obviar todo. Sí. Y era lo mismo que sucedía en las vascas. No es que a los vascos ahora nos interesa Osakidecha. Mentira. Lo que estabas era creando un teatro de un interés que sustituía al silencio que estabas haciendo sobre la memoria de un país. Pues con Chapu Apaolazo de la saga de los Franciscos. ¿Ya vamos a empezar la entrevista? No, ahora ya vamos a terminarla ya. Si quieres seguimos, ¿eh? Pero por mí, si es que pobre Víctor tiene que irse a casa y cenar y tal. ¿Hoy qué cenas? Una ensalada. Qué mal acabamos la entrevista, de verdad. No, Una es que- ensalada, ¿pero quién cena eso? No, pues es una ensalada porque ya se acerca San Fermín y uno tiene que... Yo ya no tengo tu edad, Carlos. Tú Pero vamos a ver, pero estás en forma. ¿Pero quién forma? Si yo apenas voy a... ¿Tú qué cenas, Víctor? Una ensalada también. Estamos Una ensalada. rodeados, de verdad, de enemigos. Una ensalada y pollo. Proteínas. Pero vamos a ver. Bueno, yo ahora pensar en lo que ceno. Que No, pero la gente me molesta cuando hablan de la comida como una cantidad de gramos de determinadas cosas. No, esos son horribles. Esos son horribles, ¿eh? Sí, no, fíjate, tal. Échale esto, no tiene proteínas, échale 50 gramos de queso. Yo no como proteínas. ¿Tú comes proteínas? No sé, yo como lo que Como pongan. comida. Como lo que pongan, pero no voy con un medidor de gramos y de grasa al supermercado. Intento comer medianamente razonable y no comer todos los días pizzas y hamburguesas. Pero comes carne. Sí, como carne. Como carne. Y ya diré si voy a los toros o no. Ya otro día lo desvelo. Vale. Chapu a Paula. Vamos un día. Si no vas, te vienes conmigo si quieres. Yo, todo lo que sea gratis, voy. Vale. Chapu. Gracias por venir, ¿eh? Y quede con Dios. Gracias a ti, Un abrazo. querido compañero. Gracias.